la conferencia Impacto Urbano en los Océanos, a cargo de Cristina Romera. Cristina es licenciada en Química por la Universidad de Jaén y realizó el doctorado en Ciencias del Mar en el Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona. Sus estudios se han centrado en el ciclo de carbono en el océano, ligando análisis químicos, físicos y microbiológicos. Ha participado en varias campañas oceanográficas por el Pacífico, Atlántico, Ártico y Mediterráneo. Tras doctorarse, estuvo 5 años en el extranjero como postdoctor. Se ha realizado estudios de oceanografía química, física, para entender cómo y por qué la distribución del carbono orgánico disuelto en el océano Atlántico. Recientemente estudia los componentes de carbono que se liberan del plástico marino y cómo afecta a los microorganismos. Actualmente dirige el proyecto Plasmar para estudiar bacterias marinas, que son cómo están utilizadas en los componentes liberados por el plástico. Ha ganado varios premios de investigación por sus trabajos y carreras de investigadora, entre los que destaca el Lindemann Award 2020 y el premio L'Oréal International Rising Talents 2020. Dejo con ustedes a Cristina Romera. Bueno, primero de todo quería dar las gracias por invitarme a esta Cumbre del Agua, a los organizadores de esta cumbre y también a Gala Limón por invitarme aquí a hablar del impacto urbano en los océanos. Bueno, de toda la basura que llega al océano, el 80% son plásticos. Así que me voy a centrar en este residuo porque ahora mismo es uno de los que están causando mayores problemas en los océanos. Cada año entran en el océano hasta 13 millones de toneladas de plástico. Y esto equivale a tirar un camión entero de basura cada minuto al mar. De todo este plástico, esta basura plástica que llega al mar, el 80% vienen de fuentes terrestres, de ríos, de plantas de tratamiento de agua, de las playas, y luego el 20% restante viene de actividad marítima. Por ejemplo, viene de actividad marítima. Es que estoy oyendo un ruido y no sé si era algo... Vale. Vale, la actividad marítima pues son redes de pesca que se pierden, la pintura de los barcos que es también de plástico y esto pues también, todo esto se va soltando al mar. Así que la solución a todo esto sería evitar, antes de limpiar incluso el océano, sería evitar que el plástico siga llegando al mar. ¿Vale? En las zonas, por ejemplo, todo el plástico que llega por parte terrestre, la mayoría viene por los ríos. Y muchas veces pensamos que somos que tienen mucha responsabilidad la gente que vive en la costa, ¿vale? Pero también la gente que vive lejos de la costa, en zonas de interior, tiene una responsabilidad en esto. También contribuyen a esta basura plástica en el océano. Por ejemplo, si una persona se está fumando un cigarro en San Luis Potosí, en México, y tira la colilla al suelo, esta colilla puede perfectamente acabar en el Golfo de México y en alguna playa de Cancún. Entonces, porque todos estamos conectados a través del agua y a través de los ríos y de los océanos. Por ejemplo, precisamente las colillas son uno de los objetos que más se encuentran en las limpiezas de playa. Esta organización, Ocean Conservancy, cada año emite un informe sobre los objetos que encuentran en las limpiezas de playa que organizan en distintos puntos del mundo, ¿no? Y de esta zona, de esto, el objeto que más se encuentra son las colillas de cigarro, como podéis ver aquí. Este está en primer lugar. Y luego están también pues, un montón de otros objetos que son plásticos de un solo uso, como por ejemplo botellas de plástico, envases de comida, las tapas de los cafés para llevar, todo esto, ¿no? Y estos son cosas de un solo uso que son prescindibles, que podríamos evitarlas y que, por supuesto, podríamos dejar de tirar como residuo ahí, ¿vale? Vale, va. Cuando el plástico llega al medio ambiente, empieza a degradarse. Y el primer factor que contribuye a la degradación es la luz del sol, ¿no? La radiación ultravioleta.
Y eso sumado a si hay una alta temperatura y al oxígeno que oxida el plástico, al final el plástico se va agrietando y se va fragmentando hasta romperse en trocitos, que cuando estos trocitos son menos de 5 milímetros, se le llama microplásticos. Y esto ocurre pues, en la zona, pues, por ejemplo, en las playas que hay temperatura alta y sol, pues esto se da mucho. Sin embargo, cuando el plástico entra en el agua de mar, como la temperatura del agua de mar es más fría, entonces allí la degradación ocurre mucho más lentamente, ¿vale? Vale, entonces por eso es tan importante limpiar, o sea, las limpiezas de playa, para evitar que siga llegando al mar, porque una vez que el plástico entra en el mar es muy difícil de limpiar. Por mucho que estén saliendo soluciones de gente que trata de limpiar el mar, es casi imposible, porque de hecho el 99% del plástico que llega al mar no se sabe dónde está, no se ha contabilizado. Solo se ha contabilizado una parte ínfima, que es la que flota, pero hay un montón de plástico perdido porque se ha hundido, que está flotando, bueno, en suspensión, y todo eso pues no se puede limpiar. Vale. Aquí está una foto, por ejemplo, de microplásticos, ¿no? De plásticos de menos 5 milímetros en una playa aquí de Barcelona, un día cualquiera, y a veces llega y está así, ¿no? Y todo pues para el aspecto que tienen estos microplásticos. Y estos microplásticos, aparte de venir de ruptura de plásticos grandes, también pueden llegar al océano directamente en esa forma tan pequeña, porque se hayan fabricado directamente de esa manera o porque se hayan soltado de esa manera y lleguen al océano en formato tan pequeño. Aquí están los ejemplos de lo que serían este tipo de plásticos, ¿no? Que llegan ya como partículas pequeñas. Pues tenemos, por ejemplo, aquí el 2% de este plástico lo constituyen los productos cosméticos que tienen plástico. Hay muchos cosméticos como las cremas exfoliantes, las pastas de dientes, que tienen micropartículas de plástico que son muy pequeñas, se van por el sumidero del lavabo y se cuelan por las depuradoras, los filtros de las depuradoras, y al final llegan al mar. Y esto, bueno, un pequeño porcentaje, pero importante. Y aquí en Europa, al menos, la Unión Europea va a prohibir dentro de poco el uso de estos micropartículas de plástico en cosméticos. Así que ahora muchas empresas de cosméticas están dejando de incluirlo en su composición. Pero luego lo curioso de esto es que de todos estos plásticos, el que más contribuye el que más se encuentra es el que se debe a los lavados de los tejidos. El 35% de estos plásticos viene de lavar la ropa, porque nuestra ropa está hecha sobre todo ahora la mayor parte de la ropa es ropa sintética, hay mucha ropa que es de poliéster. El poliéster es el mismo plástico que se usa para botellas, el plástico PET es el mismo que el poliéster, que cuando se usa en tejido se llama poliéster. Entonces, cada vez que lavamos, en un solo lavado, una sola prenda sintética puede liberar hasta 2.000 fibras de microplástico. Y este plástico es muy pequeño y también acaba en el mar. Imaginaros una prenda 2.000 fibras multiplicada por las 20 prendas que laves cada vez, por todos los lavados, por todos los que somos, una barbaridad. Y claro, una de las soluciones que se ha propuesto en este tema es que los fabricantes de lavadoras pongan unos filtros para evitar que el agua de lavado que sale lleve esas fibras y se retengan en el filtro. Esto es una cosa que se está proponiendo ahora, todavía no está en el mercado, pero es una posible solución. Otra de las fuentes de microplásticos son los neumáticos de los coches, que el neumático, la rueda, cuando hace fricción con el asfalto, va soltando partículas de desgaste, goma, que al final acaban por la acción del viento, del agua, pueden acabar en el mar. Y luego el 24% también, un porcentaje importante, es polvo de las ciudades. Pues, por ejemplo, las pinturas de los edificios que están hechas como son de plástico y conforme se va degradando, se va estropeando el edificio, con la lluvia, con el viento, todo esto también acaba en el mar y constituye un porcentaje importante. ¿Vale? ¿Hasta dónde ha llegado el plástico? Bueno, pues ha llegado hasta la sal de mesa.
Hay un estudio que se hizo aquí en España analizando sal de mesa que venía de toda la costa española y en todas las muestras de sal encontraron fibras de plástico, ¿vale? Esto supongo que si se hace en cualquier país que se haga va a salir también, va a salir plástico. Y las fibras tenían el aspecto que veis aquí en la imagen de abajo. Son fibras, sobre todo eran de ropa. Salió en el análisis que eran sobre todo poliéster, ¿vale? Luego también había polietileno, polipropileno, pero en este caso las fibras eran sobre todo poliéster. Luego tenemos también en el agua del grifo y el agua embotellada también se ha encontrado partículas de plástico. De hecho, en el 90% de agua embotellada se encontró plástico en un estudio. Y luego, aparte de eso, tenemos también en el pescado y marisco, pues también en todas partes del mundo el pescado y marisco que se ha analizado se ha encontrado que tiene plástico. En concreto aquí encontré un estudio que decía que el 80% de los pejerreyes chilenos que se analizaron en ese estudio tenían plástico y el 30% de las sardinas también pescadas también tenían plástico. Es decir que todo este plástico ahora ya no lo estamos comiendo, ¿vale? ¿Y qué pasa si ingerimos plástico? Pues los efectos en la salud humana todavía no hay mucha información sobre eso, porque no ha dado tiempo a estudiarla. Pero ya se sabe, claro, mucha gente piensa, bueno, ingiero un plástico y lo mismo que lo ingiero lo excreto y aquí no ha pasado nada. Igual que entra, sale y ya está. Pero ¿qué pasa? No se sabe bien si se excreta todo ese plástico y luego también hay plástico que es nanoplástico, es mucho más pequeño del que hablábamos antes, ya es un plástico microscópico y este plástico sí que se ha visto que en animales pasaba al torrente sanguíneo y ya podía pasar al órgano con las consecuencias que se pueda tener, que no las sabemos. Entonces es una cosa que hay que tener en cuenta. Aparte de eso, el plástico contiene compuestos químicos, aditivos, que se le añaden para darle para que sea más estable, para que se resista más a la degradación, para que darle el color que queremos, la dureza que queremos. Y todos estos aditivos pueden llegar a ser hasta el 60% del plástico. O sea que son mucha cantidad. Estos aditivos se ha visto que se sueltan en el agua de mar y también se pueden soltar dentro del organismo del animal que lo ingiere. Y no solo eso, sino que además los plásticos tienen la particularidad de que actúan como una esponja y pueden absorber compuestos químicos que haya presentes en el ambiente, en el agua. Por ejemplo, si hay un plástico, yo que sé, en un puerto o en el agua de mar, donde sea, y hay compuestos químicos contaminantes en ese agua, el plástico puede absorber esos compuestos químicos y luego soltarlos cuando las condiciones del medio cambien. Por ejemplo, en el estómago de un animal, que las condiciones de pH cambian y se ha visto que ahí se pueden soltar estos compuestos químicos que son tóxicos. Entonces, tanto esos compuestos tóxicos contaminantes como los propios aditivos del plástico, que también se sabe que son nocivos, algunos de ellos son disruptores endocrinos, otros son cancerígenos, pues esta química que lleva consigo el plástico sí que puede ser un problema si se libera dentro de nuestro organismo. Y hay un estudio que ya estudió eso. En un estudio que se hizo aquí en Barcelona, analizaron la orina de 20 voluntarios entre 22 y 74 años de edad, hombres y mujeres, y analizaron los compuestos químicos aditivos que lleva el plástico, algunos de ellos, que eran estos talatos y compuestos fenólicos. Y esto se sabe que están en el plástico, ¿vale? Pues en todas las muestras analizadas de todas las personas, todas tenían al menos 15 compuestos diferentes químicos que venían del plástico. Al menos 15 de todos esos que se analizaron. Es decir, que este estudio prueba que ya sí que esos compuestos químicos están pasando en nuestro organismo. Y ahora hacen falta más estudios para ver qué consecuencias puede tener todo eso. Pero se sabe que muchos de estos compuestos son nocivos para la salud. Entonces, claro, ¿qué soluciones tenemos, ¿no? ¿Qué soluciones ahora tenemos para todo esto?
Bueno, la primera solución sería evitar que el plástico siga llegando al mar. O sea, poner soluciones en la desembocadura del río, en la planta de aguas residuales o que directamente mejor ni lleguen a los ríos, porque al final todo esto no lo acabamos ingiriendo nosotros. Una solución que se ha propuesto era sustituir el plástico normal por el plástico biodegradable. Y el plástico biodegradable lo que tiene es que consiste en un tipo de plástico que los microorganismos pueden transformar en agua y dióxido de carbono, consumir una parte y luego transformar en agua y dióxido de carbono, de manera que en un mundo ideal este plástico biodegradable desaparecería. Y lo ideal es que desaparezca en un tiempo muy corto. Pero ¿qué pasa? Que no estamos en un mundo ideal y lo que sucede es que la mayoría de veces, muchas veces ese plástico no es 100% biodegradable, entonces se degrada una parte y la otra queda. Luego, otra cosa que sucede es que el plástico biodegradable, para que se biodegrade, necesita unas condiciones de temperatura muy altas. Necesita, por ejemplo, en una planta de compostaje, más de 50 grados para que se pueda de verdad biodegradar completamente, en el caso de que sea un plástico 100% biodegradable. Y esto no pasa si lo tiramos al campo y menos todavía pasa si lo tiramos al mar. Si lo tiramos al agua, las temperaturas allí son mucho más bajas, así que no se va a biodegradar y va a durar también años, igual que el otro plástico. O sea que también sigue siendo un problema. Aparte de eso, el plástico biodegradable también tiene un coste medioambiental. Así que, aunque sea una solución de sustitución del plástico que no está mal, no es tampoco la ideal porque también genera un impacto. Entonces, lo ideal sería no generar ese residuo, reducir, reutilizar y no generar. Otros problemas que tiene el plástico biodegradable son que en muchos casos están producidos con comida, ¿no? Como, por ejemplo, almidón de patata, almidón de maíz. ¿Y qué pasa? Que no podemos dejar tampoco de cultivar alimentos para nuestro consumo para ahora usarlos en fabricar plástico, con la demanda de plástico que hay tan grande, ¿no? Entonces, eso es un problema. Otro problema es lo de las condiciones para ser biodegradado, que necesita altas temperaturas, unas condiciones especiales que no se dan en el medio ambiente siempre. Vale. Y luego, otro problema es que su reciclaje es complicado. Es decir, que no se puede mezclar con el plástico convencional. En España el contenedor de reciclaje de plástico es amarillo y me parece que en México también lo es. Y lo que sucede es que si aquí ponemos el plástico biodegradable, cuando luego lo reciclen y el producto que se obtenga, que será la materia prima de un producto nuevo que se haga reciclado, la calidad de esa materia prima será peor porque tiene plástico biodegradable que no es del mismo. Entonces, al mezclar todo, no saldrá, no se puede reciclar bien. Entonces, no se puede utilizar ese contenedor y mucha gente no sabe bien qué hacer con ese plástico. Y luego el problema también que tiene es que lleva a la gente a pensar que no tiene impacto medioambiental y que se puede estar utilizando indiscriminadamente. Por ejemplo, yo he estado en fiestas de estas locales, de barrio, o en festivales o conciertos, que empezaron a utilizar plástico biodegradable para vender las bebidas y veía a la gente que bebía una cosa, tiraba el plástico y iba por otra, ¿no? Y era, bueno, pero reutilízalo. Y me decían, pero es que es biodegradable, ¿qué importa, no? Sí que importa y tiene un impacto. No podemos estar, aunque sea biodegradable, consumiendo y tirando eso de esa manera tampoco, porque también tiene un impacto importante. Vale. Otra cosa que se han propuesto y que a mí me parece muy buena son soluciones locales, teniendo en cuenta lo que cada uno tiene en su entorno, en cada localidad. Utilizar residuos de productos naturales de allí para pues, hacer un sustituto del plástico, para hacer los utensilios que normalmente se hacen con plástico. Por ejemplo, aquí tenemos el caso de mercados de Tailandia que utilizaban hojas de plátano como una especie de envase de la fruta y la verdura en el supermercado. Y luego está el caso también de esta empresa de Perú, Bioplant, que tenía esta iniciativa en la que hacen también con hojas de plátano, hacían pues bandejas o platos para
para también que son totalmente biodegradables. En este caso son soluciones locales que están muy bien porque aprovechan residuos de productos naturales que ellos tienen, como son las plataneras, para hacer este tipo de cosas. Lo que no tiene sentido, por ejemplo, es que aquí en Barcelona hagamos platos de plataneras que no tenemos plátano, o sea, no tenemos plataneras. Entonces, la solución sería como, o una alternativa, pues sería que cada uno en su localidad mire y le eche imaginación para ver cómo se pueden sacar otros polímeros, otros sustitutos del plástico a partir de residuos, ¿no? que se vayan a tirar. Vale, ¿qué puedes hacer tú? Pues mucha gente piensa que como individuo no tiene importancia porque soy una persona sola, tal, pero en realidad tiene mucha importancia porque somos muchos que vamos sumando. Y sobre todo tiene mucha importancia si eres además un gobernante, porque en tu mano está la oportunidad inmensa de cambiar las cosas y hacer esto y concienciar a la gente, a la población. Entonces, el 50% del plástico que se produce es de un solo uso. Es un plástico que hace 60 años no se utilizaba, no existía y que ha empezado, o sea, podemos vivir sin él, porque hemos vivido siempre sin él. Es decir, que es un plástico que se podría sustituir por utensilios reutilizables y no desechables, ¿vale? Entonces, aquí tenemos unos ejemplos de algunos plásticos de un solo uso que lo que yo siempre me planteo cada vez que uso un plástico de esto es que pensemos cuánto tiempo voy a usar esto, cuánto tiempo voy a usar el vaso del café y el palito para mover el vaso del café. 5, 10 minutos. ¿Cuánto tiempo luego tarda eso en degradarse? Años, muchos años. Entonces, ¿merece la pena? Y la cantidad de vasos que estamos cada día consumiendo, todos los que somos. O sea, esto es una cosa que sí que se debería suprimir porque es totalmente prescindible. Aquí la Unión Europea van a prohibirlo. En unos años van a prohibir el plástico de un solo uso y me parece que porque esto se nos ha ido de las manos. O sea, no hay necesidad de todo esto. Luego también hay iniciativas locales. Aquí, por ejemplo, nosotros en nuestro centro de trabajo hablamos con los restaurantes de alrededor y las cafeterías de alrededor del centro para que nos permitieran ir con nuestra taza de cerámica o reutilizable y que nos llenaran la taza y nos dijeron que sí. Y esto es una iniciativa muy buena y también da como mucho valor al comercio. Es decir, hay gente que prefiere ir a una cafetería donde pueden llevar su propia taza y no van a generar residuos que ir a otra donde te van a dar un envase de plástico. Y lo mismo sucede con los alimentos. Muchas veces la comida está de llevar, cuando son cerca de nuestro centro de trabajo, también hablamos y nos permiten ir con nuestro tupper, que nos lo rellenan y nos lo llevamos y es un tupper reutilizable. Y esto pues reduce muchísimo. Y otra cosa que también se está haciendo aquí en algunos supermercados es que también te permiten llevar tu tupper y te lo rellenan, pues si compras carne o embutido o lo que sea, tú puedes ir con tu tupper, con tu envase reutilizable, te lo llenan y ya no te tienen que dar la bandeja de poliespán o lo que sea. Y esto pues son cosas pequeñas pero que tienen muchísimo impacto si todas las hacemos. Luego, también es verdad que hay otro tipo de utensilios que también tienen plástico, pero son otros objetos que se utilizan por un tiempo mucho más largo y que es verdad que es un plástico en este caso que es necesario. Esto lo pongo como contraste para decir que, bueno, que no es que queramos demonizar el plástico, sino que realmente es un material muy útil, es barato, nos permite tener un teléfono, un ordenador, que si no lo podríamos tener. Pero, claro, en este caso, pues son objetos que vamos a usar durante mucho más tiempo y además luego lo ideal sería que le demos una gestión a esos objetos una vez que ya ha acabado su vida útil y que se le dé un buen reciclaje, una buena gestión y que tampoco se tiren por ahí. Pero es verdad que en este caso es necesario. En el caso de los plásticos de un solo uso es totalmente prescindible. Entonces, ¿qué se puede hacer? Pues como individuos, como gobernantes, concienciar a la población a través de la educación, a través de iniciativas, de programas de educación, para que la gente sea consciente de lo que está haciendo. Que cuando se tome un café en un vaso de plástico, sean conscientes de que esto está generando un residuo y un impacto inmenso y de que no es necesario.
Luego, tomar medidas que impliquen la reducción de residuos y la correcta gestión de los que se producen también, ¿no? Pues lo que mejor no producir residuos, pero cuando hay que producirlo, pues luego se gestione bien, se recicle bien y sea. Y luego impulsar la investigación y el desarrollo de nuevos materiales más sostenibles, como lo que hablábamos antes de pues, estas soluciones locales, o de también desarrollo de sistemas de gestión también más sostenibles y más eficientes, porque ahora solamente se recicla el 30% del plástico que se produce. Así que eso es una cosa en la que tenemos mucho margen de mejora. Y ya pues para acabar, pues quería transmitiros este mensaje de que lo mejor que reciclar, mejor que biodegradable, mejor que todo, es no generar el residuo, es reducir y reutilizar. Eso sería lo ideal, porque eso es lo que tiene menos impacto. Y pues que tengamos en cuenta que el mar no solo empieza en las costas, sino que empieza aquí, empieza en la alcantarilla, empieza en nuestros retretes de nuestro baño. Cuando vayáis al baño, acordaros que ahí empieza el mar y que todo lo que tiréis ahí, en esta alcantarilla, en estos retretes, al final puede acabar en el mar. Y que lo tengamos en cuenta para cada vez, ¿no? Que hagamos una acción de esta. Y ahora pues ya termino, si tenéis preguntas, y aparte pues quiero dejar aquí mi email y también mi cuenta de Twitter por si queréis contactarme para comentar, para hablar, pues estoy abierta y encantada de seguir hablando y conversando esto con vosotros. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención. ¿Qué tal? Muchísimas felicidades, Cristina. Realmente nos dejas en un tema interesante, insisto, mucha tarea que tenemos que hacer. Qué bueno que existen este tipo de plataformas en la cumbre para darnos cuenta de todo lo que estamos haciendo. Gracias a vosotros por la invitación.